En la fantasía moderna, un tópico que suele aparecer muy seguido es la necromancia, artes mágicas tabú directamente involucradas con el reino de la muerte, empleando conocimiento prohibido en lenguas ya olvidadas, manipulando espíritus y cadáveres para nefastos fines. Los necromantes abandonan su humanidad para alcanzar los pináculos de la locura en búsqueda de poder, condenando no solo las almas que invoquen, sino también la propia, manchando su pureza con el tinte oscuro y malicioso que producen estos rituales. Hechiceros maquiavélicos sin rastro de emoción humana viven vidas solitarias hasta llegar a deplorables finales, resultado de las prácticas que se han inculcado. Es cierto que en el mundo real dichas artes mágicas fueron vistas con estos mismos ojos, pero no siempre fue así. Hace mucho tiempo atrás, las prácticas necrománticas no eran tratadas como maliciosas, sino como técnicas místicas muy útiles a obtener y manifestar. Así que en el día de hoy deseo explorar los orígenes de la necromancia para entender mejor cuáles eran sus verdaderos propósitos y cómo fue evolucionando con el pasar de los siglos hasta llegar al mago especializado en levantar a los muertos de hoy en día. Mi nombre es Aidan el Mago y sean bienvenidos a Mashikae, Registros Arcanos. El video de hoy es posible gracias a nuestros patrocinadores en Patreon. Muchísimas gracias. Como siempre, el mejor lugar para comenzar es buscando los orígenes de la palabra en cuestión. Deriva directamente del latín necromantía, a veces escrito como nigromantía en el latín medieval, y este a su vez deriva del griego necromanteia. Esta se compone de dos palabras, necros, cadáver, con la raíz nec asociado con muerte, y manteia, adivinación, por lo que una traducción correcta sería adivinación a través de los muertos, revelándonos su principal función, la de predecir el futuro comunicándose con los que ya no están con nosotros. Es bastante común encontrarse con la asociación de los muertos, o la muerte en general, con el futuro al investigar civilizaciones antiguas. Esto parece que era debido a que los muertos, al ya no formar parte de nuestro mundo, no estaban atados a sus limitantes, y que por lo tanto tenían acceso a las cosas que han ocurrido, ocurren y ocurrirán. Los sueños también estaban rodeados con ideas similares en algunas culturas, a veces demostrando un vínculo entre la muerte y los sueños. Pero enfocándonos en el tema de hoy, los más antiguos usos registrados de esta palabra vienen de la antigua Grecia y Roma, existiendo artes mágicas similares en culturas vecinas. Pero ya que la palabra es griega, dejemos que sean los griegos quienes nos iluminen con los secretos detrás de estas artes mágicas. La historia más antigua donde se da uso a la necromancia es en la Odisea de Homero, donde la poderosa hechicera Circe es capaz de llamar y comunicarse con los muertos, métodos que comparte con Odiseo. La hechicera le revela que el único capaz de indicarle el camino correcto a casa es el profeta Tiresias, el adivino ciego de Tebas. El problema es que Tiresias ya hacía tiempo que estaba muerto, por lo que para conseguir su consejo tendrá que invocarlo desde el mismo Hades. O puede que fuese a las puertas del Hades. He encontrado conflictos sobre si Odiseo efectivamente pone pie en el inframundo o no. En lo mínimo se acercó muchísimo para lograr que este ritual fuese exitoso. Se explica que una vez que nuestro héroe y sus hombres atracan su navío en los bosques sagrados de Perséfone, la esposa de Hades, allí mismo, durante la noche, dan inicio al ritual. Primero cavando un hoyo de un codo de ancho, para luego verter una mezcla de leche con miel, prosiguiéndole algo de vino dulce y finalmente agua pura, echando encima de toda esta mezcla harina blanca. Si están confundidos con los peculiares ingredientes a utilizar, bueno, estos eran comunes ofrendas griegas que se les daba a los muertos en sus funerales o en sus tumbas, tradiciones que nosotros ya no practicamos, exceptuando el depositar flores, supongo. Así que estos elementos poseen un enlace con los muertos, son una ofrenda para ellos, lo que permite a Odiseo llamar a los espíritus que merodean en el Hades, manifestándose como sombras con figuras humanas.
El problema es que demasiados responden a su llamado, con nuestro héroe prometiéndoles la inmolación de una vaca estéril una vez haya regresado a Ítaca, de esta forma aplacando a las sombras con votos y plegarias. Una vez que la situación logra calmarse, comienza a cortarles el cuello a las reses y a la oveja y cordero negros entregados a este por Circe, dejando que su sangre llenase la fosa excavada. Pero este acto vuelve a despertar un frenesí en los espectros del inframundo, acercándose a montones hacia la sangre. Odiseo ordena a sus hombres que despellejen y quemen las pieles de los animales en honor a Hades y a Perséfone, mientras que él repele a las hordas de almas con su espada, lo cual es una estrategia algo peculiar. Las almas de los muertos no pueden volver a morir, así que ¿por qué se alejan? Bueno, no hay una explicación fija en la historia, solo podemos asumir que bien la espada está actuando como un instrumento que forma parte del ritual, lo cual personalmente dudo, o tal vez dichos espíritus tan solo están reaccionando con un miedo natural ante las armas, todavía quedándoles rastros de memoria del temor al dolor que éstas infligen. Finalmente llega el alma de Tiresias portando un bastón de oro, y tras saludar bebe de la sangre del pozo, comenzando a revelar sus conocimientos, advirtiéndole a nuestro héroe de muchas cosas en su futuro e incluso instruyéndolo en los misterios sobre cómo hablar con las otras almas del inframundo, demostrando que Tiresias también es un necromante. Parece que el secreto está en la sangre, ya que para hablar con estos espectros es necesario que beban de esta, pareciendo existir una conexión entre la sangre con la memoria. Algunos difuntos que nuestro héroe conoció en vida se muestran incapaces de reconocerlo hasta que beben del susodicho líquido. Aunque a la vez hay excepciones, pero en general la idea parece ser que estas almas, sin conciencia, se sienten atraídos hacia la sangre, también hallándose la insinuación que uno no puede entender el lenguaje de los muertos hasta que estos ingieran del líquido vital. Si no, lo único que podrás escuchar surgir de estas sombras son chirridos y gritos agudos, lo cual remarca que si bien nuestro héroe está en las puertas del mismo Hades y hasta podría entrar físicamente, aún existe un velo invisible que separa a los vivos de los muertos. Este tipo de ritual posee denominación Nequia, la evocación de los muertos, que como su nombre indica, se trata de todo rito que te permita llamar a las almas de los difuntos con la intención de interrogarlos, porque esa es la principal y única función de la necromancia en sus orígenes. Bueno, tal vez la excepción fuese el catabasis, el acto de ir físicamente al inframundo, lo cual sé que puede sonar medio extraño clasificar esto como necromancia, pero no cualquiera puede entrar al inframundo, y aún más extravagante volver de este. Por lo que la habilidad de descender al mundo de los muertos parece ser resultado de secretos necrománticos. A la vez, es algo debatido qué tanto la necromancia tiene que ver con el catabasis, porque recuerden, el propósito de la original necromancia no era revivir personas muertas, sino llamar a sus espíritus, y sabemos que estas artes mágicas eran, en lo mínimo, aceptadas, con varios de sus templos edificados a lo largo de Grecia e Italia, y probablemente siendo el más famoso de todos, Necromanteion. Traduciéndose a Oráculo de los Muertos, era un templo que algunos ubican en la ciudad de Éfira, al cual acudían personas de todas partes del mapa conocido buscando entablar conversación con sus antepasados. Quienes los atendían eran los necromantes, que poco se sabe de ellos en cuanto a su estatus o incluso vestimenta, pero todo parece apuntar a que no deberían ser muy distintos a un sacerdote o pitonisa, tampoco pareciendo existir ninguna exclusión en cuanto al sexo. Templos como estos solían estar dedicados a los dioses asociados con los ritos de la Nequia, tal como Hades, Perséfone, Hécate, Hermes, entre otros. Estos templos eran levantados cerca de conectores o pasajes hacia el inframundo, tales como cavernas o lagos, y a la vez tampoco era necesario confinar los rituales necrománticos a los muros del templo. Estos podían realizarse en las tumbas de quienes se quería llamar o incluso en las casas de los difuntos. De hecho, era como una opinión profesional entre necromantes que era mucho mejor convocar a los recién fallecidos. Aparentemente, las revelaciones que brindarían se expresarían con mayor claridad que con alguien que hace mucho tiempo partió al otro mundo.
Por el otro lado, tampoco era conveniente llamar a alguien que recién había muerto. Era bueno esperar un ciclo de tiempo antes de convocarlo, generalmente aconsejándose esperar unos 12 meses. La variedad de rituales necrománticos es notoria. Abarcaban desde simples plegarias y rezos hasta eventos bastante elaborados que podían durar horas o incluso días, involucrando talismanes, encantamientos y hasta es posible que círculos mágicos, pero no estoy del todo seguro de esto último. Lo que resuena un poco con la manera de presentar la necromancia en la cultura popular de hoy en día. Supongo que no todo está perdido. A su vez, era común usar la ropa del difunto que se desease convocar y el consumir alimentos que simbolizasen la muerte y la descomposición, como el pan negro sin levadura y el jugo de uva sin fermentar. Absolutamente demasiado mórbido para ser replicado en el presente. Dejando las bromas a un lado, era común la inmolación de animales durante estos rituales, prefiriéndose animales de pelaje negro. Y déjenme hacerles memoria que este tipo de sacrificio era bastante común de ver en la antigua Grecia, y que por lo tanto no hay nada muy oscuro en la necesidad de matar animales. Si bien no siempre era necesario, a veces bastaba con dar ofrenda con algo de alimentos y bebidas. Las ofrendas se colocaban para honrar a los muertos, calmar sus almas y provocar que vinieran a nuestro mundo, por lo que en su núcleo el objetivo de estas ceremonias es llegar a un acuerdo con el espíritu, no encadenar su voluntad, no ordenarle a manifestarse, pero sí dar la llamada. Mantengan en sus mentes que todo esto se hacía con el propósito de dialogar con los espíritus, nada más. Reyes y personas de poder acudían a necromantes para desentrañar los misterios del asesinato de un ser cercano o para revelar la ubicación de un tesoro oculto, en ambas ocasiones contactando al espíritu de la persona asesinada o a la que supiera en vida dónde se encontraba el tesoro, porque tampoco era necesario siempre apuntar a la adivinación. A veces los secretos que resguardaban los muertos era suficiente. Pero supongo que con esto surge la pregunta inevitable: ¿de dónde vino la idea de levantar a los muertos como si fuesen marionetas? Bueno, mi investigación nos apunta al Imperio Romano. Verán, como ocurre con muchas creencias, estas no se mantienen estáticas, son moldeables. Lo que una vez fue una herramienta utilizada por héroes pasó a ser un arte oscuro empleado por las más viles brujas. Con la finalización del periodo helenístico, muchos poetas romanos comenzaron a escribir historias sobre diferentes personajes necrománticos. Estas brujas, porque usualmente eran brujas, acostumbraban a deambular en cementerios, profanando tumbas, evitando la luz del sol y no prestando inconvenientes en mutilar cadáveres ni en robar los huesos de las ascuas de sus vidas o arrancarles los cabellos a quienes aún estaban moribundos. Poco importaba si eran seres cercanos o antepasados, todos eran medios para un fin, ingredientes, prefiriendo cuerpos que hayan sufrido de muertes violentas y a veces llevándose objetos vinculados a su muerte, como los clavos de los crucifijos. Empleaban cualquier método para conseguir las partes que necesitaban, incluyendo usar sus propios dientes, siendo muy codiciados los órganos de la cabeza, ojos, nariz, orejas, lengua, entre otros. Pero una cosa que no cambió fue la urgente necesidad de sangre, excepto que ahora utilizaban sangre humana, a veces siendo necesario el sacrificio de una persona durante el ritual. Es más, la sangre y vísceras de un infante eran mucho más valiosas, normalmente estando la necromante dispuesta a pagar buen dinero por fetos o incluso por una madre embarazada, estando bien documentado que estos poseían un alto valor mágico, al menos para estas brujas necromantes. Estos eran ofrecidos a los dioses y solo a los dioses, porque verán, en la antigua Grecia el sacrificio y las ofrendas eran algo tanto para honrar al fantasma invocado como a los dioses citónicos, siendo estos últimos quienes aprobaban la visita del fantasma. Pero ahora las inmolaciones eran solamente dirigidas a los dioses, porque ahora los espíritus eran traídos a la fuerza. Uno de los casos más famosos se da en la Farsalia, la epopeya de Lucano sobre la guerra civil de César, donde nos retrata con lujo de detalle a la necromante más poderosa de todas, Éricto de Tesalia.
Esta bruja era sumamente infame, culpable de todos los crímenes y actos que he expuesto, a la vez de ser un peligro andante. Se decía que con respirar vuelve letal el aire y que los mismos dioses le temen, porque ella ni ruega ni suplica. Todo lo pedido en el primer conjuro se lo conceden los divinos porque tiemblan ante su segundo conjuro. Aunque a la vez es difícil de discernir qué tanto de esto es producto del poder de Érycto y qué tanto es a causa del menosprecio que tiene Lucano hacia los dioses. Así es, Lucano no tiene en gran estima a las deidades, constantemente describiéndolos como inútiles. Pero si bien estas divinidades fueron nerfeadas, Érycto sigue siendo una necromante de gran renombre, razón por la cual Sexto Pompeyo va en búsqueda de sus habilidades para descubrir cuál será el resultado en la batalla que hoy conocemos como la Batalla de Farsalia. Para esto, ella se dirige al campo de la recién batalla librada y busca entre los cadáveres a algún soldado que pueda serle útil, que aún sea capaz del habla. Una vez localizado, mueve el cuerpo a las profundidades de una caverna donde prepara el ritual. Érycto se viste con un atuendo de 3 colores que tristemente no nos lo dicen, y se ciñe el cabello erizado con una guirnalda de víboras entrelazadas, tal como si fuese una gorgona. Luego abre el pecho del soldado con un cuchillo de piedra para llenarlo con sangre caliente más otros ingredientes repulsivos, como baba de perro rabioso, vísceras de lince, la vértebra de una hiena y varios venenos que ella misma compone. En la fórmula también se incluyen criaturas míticas, como los ojos de un dragón o las cenizas de un fénix. Una vez todo preparado, recita sus conjuros, evocando los nombres de diferentes divinidades del inframundo, comandándoles para que le traigan el alma de este soldado caído, orden que en un principio ignoran hasta que Érycto los amenaza con revelar sus secretos, llegando a tomar una serpiente viva y golpeando coléricamente al cadáver para que se levante. Finalmente, el soldado regresa a la vida para la sorpresa y espanto de Sexto Pompeyo, casi equiparable a la del propio soldado. Varios registros romanos remarcan cómo la persona resucitada solo quiere volver a morir, por lo que en este caso, Érycto promete enviar su cuerpo a la pira para que su alma sea liberada, tras lo cual comienza a interrogarlo, porque todo esto sigue siendo para predecir el futuro. Sigue siendo necromancia. Vale la pena decir que en relatos antiguos griegos, como que no había un método para finalizar una sesión de reanimación, probablemente porque estos eran fantasmas y no cuerpos resucitados. Lucano explica que el cadáver reanimado requiere de más hechizos y drogas especiales para alcanzar una segunda muerte, lo cual deja a uno pensando si dicho no muerto es incapaz de morir mediante métodos normales, tal vez alcanzando alguna especie de espantosa inmortalidad. Y es curioso, porque si bien una diferencia notoria entre la antigua necromancia con la descrita por los romanos es que uno llamaban a espectros mientras que el otro reanimaban cadáveres, es posible encontrar casos griegos donde cuerpos volvían a la vida. Un caso que es sorprendente que no se mencione más seguido es el de Orfeo. El sujeto que entró al inframundo para rescatar a su amada y fracasó. Ya la presencia del catabasis demuestra que Orfeo es dueño de los misterios sobre cómo penetrar la tierra de los muertos, algo que tal vez afectó su destino al final de sus días, porque tras ser decapitado, su cabeza fue arrojada al mar, llegando a la isla de Lesbos. Allí fue instalado en lo profundo de una cueva y conservando aún la capacidad del habla, se dedicaba a profetizar el futuro de quien le consultase, actuando como el oráculo de la isla. Por lo que la cabeza seguía con vida, o al menos el alma de Orfeo no la había abandonado, y esta idea, la de una cabeza decapitada capaz de hablar y predecir el futuro, es algo que se repite en algunas historias antiguas. Hasta podemos hallar en lo que es conocido como los papiros mágicos griegos un método para hacer hablar a un cadáver, o puede que solo la cabeza, al insertar en su boca una hoja de lino con inscripciones mágicas, con otros registros demostrando sortilegios similares al utilizar, por ejemplo, hojas de laurel, lo que nos recuerda que algo muy destacado en la necromancia descrita por los romanos es el uso de hierbas mágicas.
Estas se muestran como esenciales, tanto para levantar al muerto como para ponerle fin a su miseria, y es bastante probable que en antiguas ceremonias necrománticas griegas también se daba uso de misteriosas hierbas, como también es muy probable que empleasen alguna especie de rama, bastón o varita durante los encantamientos. Y como ya habrán entendido, esta otra cara de la necromancia se acerca muchísimo más al uso moderno del brujo necromante. Pero incluso en esta versión depravada, el objetivo seguía siendo el mismo, el predecir el futuro. Jamás fue implementado para levantar un ejército de no muertos o algo similar. Ni siquiera en la Edad Media llegaron a mutarlo tanto. Con lo cual supongo que estoy obligado a exponer lo que ocurrió con estas artes mágicas durante este periodo. Vayamos a la época medieval. Con una Europa más unificada en creencias y valores, surgió una nueva visión sobre las artes mágicas, con la Iglesia declarándole guerra a todo acto que entre en la categoría de hechicería o brujería, lo cual incluía a la necromancia. Se le aplicó el término latín maleficium, que describía toda magia que se realizase con la intención de causar daño, lo que significaba que la necromancia ya no era una magia para comunicarse con los muertos, sino que eran sortilegios para dañar a las personas, muchas veces asociadas con la invocación de demonios. Se volvió un arte tan tabú que hasta era comúnmente renombrado como nigromantía, reemplazando la palabra necro por esta otra que me da miedo decir en YouTube, que significa negro, en referencia a que estas eran artes oscuras, malignas, aunque esta transición tampoco fue inmediata. Vale la pena aclarar que la necromancia a este punto en la historia ya era una necromancia metamorfoseada por la influencia que tuvieron las distintas artes y visiones mágicas de otras culturas, como la árabe o judía. Se volvió común vincularle otras artes como la astrología e incluso el exorcismo, lo cual actuaría en su ventaja por un tiempo. Verán, la Iglesia declaraba que algo como la resurrección era solamente posible con la ayuda de Dios, y por lo tanto, si seguimos esa lógica, todo acto necromántico que consiga levantar a los muertos, pues tiene que estar respaldada por Dios. Esto conllevó a que miembros del clero practicasen necromancia. Así es, como escucharon. Por más paradójico que nos suene un clérigo necromante, no fue tan raro ver a agentes de Dios buscando entrenarse en estas prácticas. Algunos hasta buscaban el conocimiento para la manipulación de seres espirituales y demoníacos, información vital para realizar exorcismos exitosos. Solo deténganse a pensar en esto. El exorcista necesita tener la habilidad para comandar al demonio que está poseyendo a una persona. Y si la necromancia incluía los secretos para el control de espíritus y demonios, pues entonces era un arte que necesitaban sumar a su arsenal. Por lo que hubo un extraño periodo transitorio donde algunos aspirantes a clérigos combinaron ritos cristianos con prácticas ocultistas. Aunque, por supuesto, esto nunca estuvo destinado a durar. Con el paso del tiempo, la Iglesia fue muy precisa y dictatorial. La necromancia no invocaba a los espíritus de los difuntos, sino que traían a demonios de los infiernos que tomaban la apariencia de los fallecidos. Bien eso, o eran simples ilusiones que el brujo necromante manifestaba frente a sus víctimas. Sencillamente no había forma que hechiceros y brujos pudieran realizar actos divinos, por lo que la necromancia se volvió una magia especializada en ilusiones y en la conjuración de demonios, bien para ser instruidos por estos, lo cual incluía revelaciones del futuro, o bien utilizándolos para causar locura en las personas, debilitando sus mentes y permitiendo al necromante controlarlos a voluntad. Los círculos mágicos y conjuros ahora incluían directas referencias a la cristiandad, como el nombre de ángeles o de demonios, así como directos versículos de la Biblia. Creo que me entenderán cuando les diga que la necromancia a partir de la Edad Media se volvió irreconocible de sus verdaderos orígenes. Esta ya ni siquiera se trataba de invocación de muertos, por lo que hasta el necromante de diablos se acerca más a las ideas originales de un necromante que las bizarriadas de la época medieval. De hecho, hasta es impresionante que tras sufrir semejante deformación pudiésemos regresar a la idea de un mago que realizase conjuros dirigidos a la muerte. Y eso sí que no sé bien cómo ocurrió.
Mi apuesta va dirigida a novelas de fantasía que volvieron a asociar la necromancia con los muertos, lo que inspiró a Dungeons & Dragons a implementar este tipo de magia en su juego, y el resto es historia. Pero bueno, planeo hablar de esta necromancia o nigromancia en otro video. Por ahora continuemos con el tema en cuestión. Supongo que algo más que podemos agregar son las otras artes mágicas que muchas veces se asociaban con la necromancia. Mucha de la magia antigua se enfocaba en la clarividencia, y en consecuencia ceremonias necrománticas entremezclaban técnicas de otras ramas de la adivinación, como la lampadomancia o la lecanomancia. Este último podía ser más utilizado de lo que creemos, ya que como expliqué, lagos eran considerados pasajes al inframundo, y es en algunos lagos específicos donde nequías se realizaban, por lo que es fácil deducir que las aguas fuesen utilizadas durante el proceso de adivinación. Plinio el Viejo escribe sobre un cristal que se utilizaba para realzar la apariencia visible de los espíritus en la superficie del agua. Mientras, Plutarco menciona la mezcla de la oniromancia con estas artes mágicas, relatando el caso de un padre que quería saber cómo había muerto su hijo, con el necromante inmolando los animales correspondientes para luego entrar en una especie de trance, durmiéndose, siendo en sueños donde se encontró con el fantasma del hijo. La muerte y los sueños eran tratados como dos caras de la misma moneda, por lo que esto no es tan sorprendente de encontrar. A la vez, otras culturas presentaban hechiceros y ritos similares a la necromancia griega. Un grupo comparable a estos magos eran los que son nombrados como evocadores. Mencionados en unas pocas ocasiones, parecían cumplir profesiones similares al de los necromantes, con su nombre en griego significando conductores de almas. Se especializaban en llamar y apaciguar a fantasmas y espectros, también haciendo predicciones gracias a estos, y aparentemente provenían de Italia. Otro curioso ejemplo de magia necromántica es un muy viejo ritual mesopotámico, explicado por el filólogo británico Irving Finkel, quien nos dice que cuando un mago quería conocer el futuro, primero debía obtener un cráneo humano y colocarlo en una mesa, para luego encender ciertos materiales y así crear la correcta atmósfera. Luego se untaba al cráneo un tipo especial de ungüento, y una vez todo estuviese listo, el dios del sol traería desde el mundo de los muertos al espíritu convocado, que se apoderaría del cráneo y respondería a las preguntas del mago mediante una serie de mordidas. Y eso el necromante tendría que interpretar. Supongo que estos magos mesopotámicos eran diestros con el clave Morse fantasmal. Mientras, en Egipto se han encontrado papiros donde se explican diferentes procedimientos para llamar espíritus, con futuros escritores redactando acerca de la magia que podía resucitar a los muertos, si bien solo temporalmente, y dependiendo de cómo haya muerto la persona, el procedimiento puede variar un poco. Y de esta forma podemos seguir encontrando otros ritos necrománticos en tradiciones persas, babilónicas y hasta chinas. Incluso métodos más actuales, tal como la Ouija, pueden entrar muy bien en la clasificación de necromancia, con los llamados mediums siendo la versión moderna de un necromante. Porque, de nuevo, el acto de revivir muertos no era la principal función de la necromancia. Incluso si se hacía, era solo un medio para un fin: desentrañar lo que nos depara el porvenir. Es por esto que si bien en mitos griegos podemos encontrar a veces actos de revivir cuerpos, estos no necesariamente eran catalogados como necromancia, tal como ocurrió con Asclepio, un héroe semidivino cuyas proezas en el campo de la medicina lo llevaron a conseguir el milagro de traer a personas de regreso de la muerte, una auténtica resurrección, no una mera reanimación de un cuerpo, que era lo que los necromantes y otros magos llegaban a alcanzar con sus artes. Pero ¿existe algo en mitología que sea comparable al brujo obsesionado con la muerte de la cultura popular? Bueno, sospecho que sí. Existe magia en nuestro mundo más orientada a reanimar cuerpos y a atar a los fantasmas a voluntad, como lo hacen los brujos haitianos, especializados en el arte vudú,
capaces de encerrar las almas de difuntos en botellas para manipular sus cuerpos o utilizar extrañas pociones para volverlos a la vida. No es de extrañar que algunas de las técnicas del vudú se enfoquen en la animación de cadáveres si tenemos en cuenta que la palabra zombie viene de estos folclores. Pero todo esto tendrá que quedar para otro día, si es que están interesados en seguir mi canal para continuar explorando los enigmas de la magia. En lo que a mí respecta, hemos llegado a nuestra meta y atravesado el umbral con éxito. La necromancia en ficción comparte más semejanzas de lo que uno le da crédito, en especial si tomamos fuertemente a consideración las escrituras romanas. Pero el principal propósito por el cual uno evoca esta magia no podría ser más diferente. Mientras que la auténtica necromancia buscaba obtener información, la necromancia popular se ha vuelto toda magia que apunte a controlar los dominios de la parca. Invocación de espíritus, control de las almas, animación de cadáveres e incluso la búsqueda de una inmortalidad no muerta. Supongo que puede ser un tema interesante realizar una pesquisa sobre las artes arcanas que más se asemejen a esta idea de el necromante. Pero por hoy ya hemos respondido a la pregunta de qué es la necromancia, la auténtica necromancia. Métodos olvidados por el tiempo que nos explican qué hacer para golpear la puerta en la entrada hacia el otro mundo y esperar a que nos respondan. Muchísimas gracias a todos por mirar el video hasta el final. Este fue un tema muy divertido de investigar, así que espero que volvamos a tocar el tema en el futuro, en el canal. No duden en decirme qué otros temas les gustaría ver explorados en Magicae, y no se olviden de revisar mis otros episodios y mi bestiario Dracomaquia, donde presento y analizo un montón de leyendas sobre dragones. Muchísimas gracias nuevamente a todos mis patrocinadores que me apoyan a través de Patreon. Revisen la lista de recompensas por favor en los diferentes tiers, y nos estaremos viendo en el próximo video.